Antes de leer esto, les quiero decir que el Espíritu Santo es la persona que nos acompaña por este tiempo hasta que la iglesia sea levantada. Y el Espíritu Santo mora en el corazón del creyente según Efesios 1, 13 y 14. Fuimos sellados con el sello del Espíritu Santo de la promesa. Usted no está solo. Tiene un guía que es el Espíritu Santo y que un día te entregará en los brazos de tu amado. Primero. Segundo, la iglesia no puede ser iglesia, no puede avanzar, no puede vencer si no está llena del poder del Espíritu Santo. Las obras de la carne se levantan continuamente hasta que nosotros nos rindamos completamente al señorío de Cristo a través de la obra del Espíritu Santo. ¿Quién obra en nosotros la transformación? Es el Espíritu Santo. No podemos reformarnos a nosotros mismos. Aunque hay límites morales o éticos, sin el poder del Espíritu Santo no podemos hacer las cosas que agraden a Dios. Porque lo que a mí me agrada no quiere decir que agrada a Dios. Lo que a mí me parece bueno moralmente no quiere decir que sea lo correcto delante de Dios. En Corintios 12, 1 Corintios 12, 11 dice, pero todas estas cosas las hace el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. Pregunta, usted que ha venido llevando la serie de enseñanzas, ¿qué es lo que ha repartido el Espíritu Santo? Los dones, los dones. ¿Y qué nos da en los dones? La manifestación de los dones. ¿Para qué? Para provecho de la iglesia y provecho propio en alguna medida. Pero ¿de quién son los dones? ¿De quién son los dones? De Dios. ¿Quién los imparte? El Espíritu Santo. ¿Para la gloria de quién? De Cristo. Que el pueblo de Dios crezca. Ese es el propósito de nuestra vida. Nosotros vinimos a dos cosas a este mundo, a tener un encuentro real y genuino con Cristo. ¿Cuántos lo han tenido? ¿Estás listo para irte a la eternidad? Si un día de estos le suena la trompeta para irnos, o si por el contrario le dicen levantado y nos vamos, usted ya cumplió la primera meta con la cual nació. Y la segunda es ser instrumentos en las manos del Señor. Y esa la estamos haciendo ¿hasta cuándo? Hasta su venida, hasta la eternidad. Lo otro es accesorio. Los 3 arroces que usted o yo nos comemos no son tan importantes. Las vanidades de este mundo no son tan importantes. Engrandecer nuestro nombre, buscar nuestra propia honra, todo eso con el tiempo se acaba. Pero una cosa hemos demandado es estar en su presencia y eso tenemos que buscar. Pero no lo podemos hacer si no estamos llenos del Espíritu Santo. Él repartió dones en la soberanía de Dios. Cuando digo Él es el Espíritu Santo, para la grandeza de Cristo, para que su nombre sea glorificado. ¿Listo? ¿Y qué parte de los dones nos da? Dice, nos es dada la manifestación. Estoy hablando de lo que estudiamos la vez pasada en 1 Corintios 12, 7. Nos es dada la manifestación, ¿cierto? Y por allá en Romanos 11, 29 dice, irrevocable son los dones y el llamamiento. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir, el pastorado es un oficio, ¿cierto? ¿Se acuerdan que ministerio significa qué? Oficio, ¿cierto? Y los ministros tienen dones o herramientas. ¿Y qué es el propósito? ¿Alguien se acuerda qué es el propósito? El uso de los dones para cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Dios me dio unos dones para hacer su voluntad. El que es pastor tiene unas herramientas. ¿Se acuerdan que les di una vez unas herramientas en las manos? Para cumplir el oficio que alcanza la voluntad de Dios. Y eso es irrevocable. Yo un día no me puedo levantar y decir, yo no quiero ser pastor. ¿Usted se llamó por soldado a sí mismo? No. Yo no quiero ser adorador.
Yo quiero servir en tal lugar porque allá la iglesia es más bonita, porque el pastor no echa a dar tanta guerra como el pastor Carlos. ¿Tenemos esas libertades? No las tenemos. Dios tiene asignaciones específicas para cada persona. Cuando yo entiendo eso, he comenzado a madurar. Pero cuando yo soy arrastrado por mi sentido, por mi sensualidad, por mis deseos, yo soy un bebé en la fe. Hijo de Dios, sí, pero un bebé. Hay dos palabras en el Nuevo Testamento que implican hijos. Uno es huios y otro es tetnón. Huios es un bebecito que Dios tiene que estarle diciendo, venga hijo, venga culto, vamos a la iglesia, arrepiéntase, corríjase. Y es un bebé de 40 años en el Evangelio, pero todavía tienen que mostrarle jugueticos. Va por la añadidura, pero hay un hijo que es digno de administrar la herencia, que es, en griego es la palabra tetnón, se llama hijo maduro, que no es capaz de, no solamente, no es capaz de enfrentar a Dios y decirle, Señor, es que yo quiero esto, sino que dice, Señor, hágase tu voluntad. Yo clamo por esto, en mis deseos, pero no se haga mi voluntad, sino haz la tuya. Establece tu plan, tu señorío, tu propósito. Márcame el camino y yo en él caminaré. Esto fue lo que dijo el pueblo de Israel cuando les entregaron la ley. Tus palabras escucharemos y en tus caminos andaremos. Para eso no hay opción. Señor, como está establecido, lo voy a hacer. Señor, necesito arrepentirme, lo voy a hacer. Señor, necesito congregarme, lo voy a hacer. Señor, necesito corregirme, lo voy a hacer. O sea, no hay opción. Un cristiano maduro no tiene opción. Un bebé le puede armar pataletas a Dios, pero Dios sigue siendo Dios y nosotros se nos van pasando los años haciendo pucheros. ¿Me entienden el término pucheros? Haciendo pataletas. Dios no le salen canas, pero a nosotros sí se nos salen canas y no maduramos, y como no maduramos, no accedemos a la herencia completa. Vamos un poquito más allí, en el 11 dice, todas estas cosas las hace el mismo Espíritu. Y quiero introducirlos a una nueva dimensión aquí en este conocimiento que llevamos. El 12, porque, ayúdenme, ustedes que trajeron los lentes. Espérate, porque yo ya estoy viejito y me toca ir comiendo de a pedacitos, de a pellizcos. Porque así como el cuerpo es uno, está haciendo la simbología con nuestro cuerpo, y ahorita lo va a llevar a la figura de Cristo. Dice, tiene muchos ¿qué? Miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo en el que fuimos bautizados aquí? En el bautizo el pastor le dice, muere para el mundo y nace para Cristo. Muere para el mundo y nace para Dios, para Cristo. Bueno, y en este orden de ideas es unido a la iglesia universal, pero también es unido ¿a qué? A la iglesia local. Ya no anda solo, sino que tiene una familia, un rebaño, un cuerpo. Cuando uno llega, se muda de ciudad, lo primero que tiene que hacer un cristiano maduro, ¿sabe qué es? Buscar un lugar de congregación. Pastor, ¿hay opciones? No hay opciones. Cristiano que no se congrega es cristiano que se enfría y se va a meter en problemas. Las mismas luchas que tenías en la tierra, las mismas va a tener acá. Tiene que estar guardado por el cuerpo. Allí envía el Señor bendición y vida eterna. Bueno, entonces, estoy en el 12, en el 13. Porque por un espíritu fuimos bautizados y unidos en un mismo cuerpo. Aquí hace figura de la iglesia. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber el mismo espíritu. Todos los nacidos de nuevo
son parte de la iglesia y por ende el cuerpo de Cristo. Sí, pero es que el hermano fulano de tal es un carnalote. Deja de ser del cuerpo porque es el hermano carnalito de la iglesia. Si es el hermano que atormenta a todo mundo. ¿Lo sabemos en la iglesia? Sí. Y de pronto, si yo soy el criticón de la iglesia, ¿dejo de ser iglesia? No, en ningún momento, sino que necesito mayor arrepentimiento. Y el Espíritu Santo que me levantó de las tinieblas a su luz admirable, a la luz admirable de Cristo, es capaz de obrar en nosotros la corrección y la transformación. Voy un poquito más allá. Además, el 14. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Bueno, muchachos, señores, señoras, señoritas. Cuando él comienza a hablar del cuerpo en el libro de Corintios, cuando digo él, estoy hablando del apóstol Pablo, en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 12, por allí, 11, 12, 13, y en Romanos 8, en Romanos 4, en Romanos 12, habla primero de los dones y después habla de la iglesia como cuerpo de Cristo. Por allá en Efesios dice que los dones son para edificación del cuerpo de Cristo. En Romanos dice lo mismo y en Corintios dice lo mismo. Habla de los dones, unas personas que tienen dones y automáticamente los matriculan en una organización, discúlpeme el término, llamada iglesia o cuerpo de Cristo. Todos los nacidos en Cristo son nuestros hermanos. Nosotros somos soldados equipados para cumplir un propósito. ¿Qué es un propósito, hermana? El propósito es el ejercicio de los dones para cumplir la voluntad de Dios. Bueno, entonces nosotros somos incorporados al ejército de Dios, al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a través de la cruz, porque creímos en Cristo. Estamos en el ejército de Dios, en la familia de Dios. Ya no andamos solos. El Espíritu Santo es nuestro guía. ¿Sí me hago entender? Jesucristo es nuestro comandante, el que murió por nosotros en la cruz de Calvario y el que nos guiará hasta la eternidad, hasta que entregue el reino al Padre. Bueno, estando ahí, no nos dan tiempo. Es como si usted fuera un soldado y apenas va llegando y lo van saludando. No sé si usted fue al ejército, hermano. Bueno, si tiene pinta de ranchero. No, bueno, cuando llegan al ejército, al otro día, o el mismo día, ¿qué? Lo peluquean, al otro día, 5 de la mañana, le están tocando la cama, le cambian los escarpines, le ponen las botas, y a la mamá le hacía pataleta, y allá un señor grandotote que lo trata rígidamente, y le tiene que quedar callado. Así es la iglesia. Llegamos y Dios dice, usted andaba por allá viviendo la vida de Ricky Martin, aquí no. Y comienza a quitarle las amistades. Es como cuando usted compra un perro y tiene pulgas, usted lo primero que hace es quitarle la pulga de las garrapatas. Discúlpeme la figura. Llegamos y Dios dice, esa muchachona no iba a ser su esposa. Ella comienza a verlo a usted con cachos y cola. Porque Dios comienza a quitar lo que no sirve. Antes por allá usted iba y con un amigote y tomaban chicha y todo eso. Resulta que el amigote un día de estos se casó, se puso a pelear con alguien y comienza a verlo a usted feo y a usted lo comienzan a sacar de ahí. Es una obra del Espíritu Santo. Y en la medida en que lo sacan, lo van equipando. Le van dando las botas, le van dando absolutamente todas las herramientas. A un Dios de los talentos que teníamos, los perfila para colocarlos a los pies de Cristo. Ejemplo, cuando yo veo en la Biblia, Daniel era un estadista, era un asesor de los reyes. Y usted ve cómo escribe Daniel, dice, pasarán 7 lunas y al final 7 lunas y media, hablando de las semanas. Todo era medido. Ella habla de números, de ciclos. Cuando usted ve Amos
Amos dice, van a ser zarandeados como el trigo. ¿Cuál cree usted que era el oficio de Amos? Cuando él dice, van a ser zarandeados como el trigo. Era un agricultor. Y Dios tomó ese conocimiento de agricultor y lo puso como herramienta para que Amos ministrara al pueblo. Dios tomó a un hombre llamado Saulo de Tarso, filósofo. ¿Por qué era filósofo? Educado a los pies de Gamaliel, era un filósofo de la época. Y lo colocó a ser elocuente delante de los romanos, que a esa gente nadie les podía enseñar porque ellos eran los eruditos del mundo conocido. Tomó el conocimiento de Pablo y los puso a los pies de Cristo. Había gente que estaba tocando en el mundo y ahora son adoradores. Hay gente con unas capacidades enormes y Dios los transforma. Dios nos equipa, nos da el equipo. Imagínese usted, discúlpeme, le digo esto. Dios lo llamó, le quitó la peluca, lo que no servía para su obra, y le colocó el morral de campaña. La espada, el arma. ¿Sabe cuál es la espada del cristiano? Efesios 6. La palabra de Dios. Un cinturón por acá. ¿Se acuerdan ustedes qué dice Efesios? De la justicia, ¿cierto? ¿Listo? El yelmo, le colocó el yelmo, le colocó el casco, todo lo equipó. Y bueno, comenzó el entrenamiento. ¿Sabe cómo se aprende fe? En medio de esas tribulaciones donde usted dice, Señor, solamente estamos tú y yo. Es el entrenamiento. ¿Sabe cómo aprendo a arrepentirme? Cuando el Espíritu Santo toma el látigo. Discúlpeme de la figura. Hay veces que nadie conoce mi corazón, pero el Espíritu Santo comienza a hacer juicio y disciplina en mi alma, sin que nadie lo sepa. Esas disciplinas profundas que traen arrepentimiento profundo. Y estamos siendo entrenados constantemente. Y llevamos años en entrenamiento. Y la gente llega y dice, oiga, Señor, ven a una cinta, y le comienzan y le cuentan toda la vida. Y uno dice, ¿qué me querrá decir el Señor? Dios lo está entrenando. Allá donde usted trabaja como profesor, lo que usted hace, llega gente con unas necesidades terribles. Y sabe que hay gente que llega y dice, le voy a decir a mi pastor que ve por usted. ¿Usted cree que si el Señor quisiera que yo hablara con ellos, no los traía aquí? ¿O no coincidíamos en algún lugar? Una persona necesitada de palabras llega a su casa, a su trabajo, a su esfera social. ¿Qué cree usted que le está diciendo el Señor? ¿Se equivocó? Si usted tiene unos talentos terribles, ¿cree que Dios se equivocó? Bueno. Entonces estamos entrenados y tenemos todas las herramientas. Es más, tenemos la llenura inicial del Espíritu Santo, que es como una fuente que salta para la vida eterna. Eso ya lo estudiamos. Pero no avanzamos. No avanzamos. No podemos arrepentirnos a fondo, no podemos ministrar a otros, no podemos llevar un mensaje transformador y tenemos todas las herramientas para hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios tiene un orden para operar los dones. Y en esa operación que tiene que ser dentro del contexto de la iglesia, cristiano que no se congrega es un cristiano que no tiene dirección. Simplemente tiene una fe huérfana. Cuando digo una fe huérfana no quiero decir que no haya creído en Cristo, sino que no tiene una dirección directamente del Padre que le diga, mire, hoy vamos a cantar así, hoy vamos a comenzar el culto a tal hora, y que funcionemos todos como un cuerpo. Y Dios allí envía bendición cuando usted comienza a funcionar como un cuerpo. Dios, en ese contexto de operación de los dones, Dios envía bendición para la iglesia, para su vida y aún para sus cosas, su familia. Si somos fieles en la administración del altar, Dios se encarga de lo nuestro. Esa es la dirección que Dios tiene en los dones. No puede andar nadie como rueda suelta. Por ejemplo, golpecitos. Los desnudó y los cascó. ¿Por qué? Porque estaban como rueda suelta.
Mire esto. La iglesia que opera bajo la guía del Espíritu Santo es una iglesia que tiene dones espirituales. Y en ese operar, esto lo vimos el domingo pasado, cómo operan los dones, tiene que ser guiada. Yo tengo una espada, pero no puedo andar cortando de la cabeza a todo el mundo. Yo tengo la espada de la palabra, pero yo no me puedo ir ahorita a un lugar indebido a predicar la palabra, porque muchos lo hicieron y claudicaron en el intento. Yo no puedo andar dando palabra con mi arma así, discúlpeme como la figura que estoy utilizando, porque hay personas a las cuales el Espíritu Santo no ha preparado para esa palabra y automáticamente en lugar de serle de bendición le voy a hacer de maldición. Pero cuando Dios prepara el corazón, me prepara a mí, va a ser eficiente y eficaz. Tengo que dejarme guiar por el Espíritu Santo para obrar los dones dentro del contexto de la iglesia y por la guía específica del Espíritu Santo. Él los opera y Él los guía. Tengo la armadura, tengo el equipaje, tengo las herramientas, tengo el plan a seguir, que es el propósito de Dios para mi vida, y sé cuál es el objetivo, que es ¿cuál es mi objetivo? Cumplir la voluntad de Dios. La voluntad es la meta donde voy a llegar para mi vida. El propósito es el plan a seguir. Y tengo las herramientas para cumplir ese propósito. Pero si yo tengo mi propio plan, con las herramientas de Dios, Dios me va a resistir. Bueno, una iglesia tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Mire esto, en Romanos 15... En Romanos 15, vamos a Romanos 8:15, discúlpeme, Romanos 8:15. Está hablando de la vida en el Espíritu. Romanos 8:15. Romanos 8:14, discúlpame. Mi mente me... Romanos 8:14, y voy a leer 14 y 15, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ayúdenme, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo nos está guiando constantemente. Pero yo puedo rehusar la guianza del Espíritu Santo. Él me está guiando porque lo natural de los hijos de Dios, ¿qué es? Que se dejen guiar por el Espíritu Santo. Es lo natural de los hijos de Dios. Si usted no se está dejando guiar como hijo de Dios, usted, aunque esté en la casa de Dios, está pródigo. El hijo pródigo tenía todo en la casa para ser feliz y estar en comunión con su padre, pero él determinó dejarse guiar por la sensualidad de su corazón, por los deseos de su corazón, por las vanidades de su vida. ¿Y dónde terminó el hijo pródigo? Lidiando con los cerdos. Lidiando con los cerdos y las consecuencias de dejar la guianza del Padre, la armonía con la casa del Padre. Y allí gastó ¿qué? La Biblia dice por allá en Juan, dice que gastó ¿qué? Gastó todo desordenadamente. ¿Ese todo qué era? Los dones de la casa del Padre. La belleza, la gracia, el tiempo, las habilidades, el dinero, las amistades, la juventud, la vida. ¿Se gasta desperdiciándola? No. Es obligatorio para sus hijos seguir la dirección de Dios. Voy al 15. Pues no hemos recibido espíritu de esclavitud a este mundo, para que otra vez vivamos temerosos. Las cosas por aquí no se dieron, me voy por acá. Ahora, como no sean por aquí, me voy por acá. Y saltando de temor en temor, en temor en la muerte, temor en la enfermedad, temor en la economía. Y ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Esa es la vida. ¿Cuál es mi camino que yo caminaré en él? Mira lo que dice Salmos 32:8. Por favor, chequina, no sé si hay una imagen de Salmos 32:8. Ayúdeme con esto, a entender este texto. Este salmo es de David. Dice, hablándole Dios a David. David es tipología del alma. Dice, yo te instruiré. Primero, tenemos instrucción. Segundo, te mostraré el camino.
que debes de seguir. Mira, hermanos, hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Tenemos una instrucción segura aquí. Nosotros tenemos una instrucción. Pero Dios en su cuidado nos muestra, nos ilumina dentro de la instrucción la parte específica a seguir. Él promete instruirnos, pero Él promete mostrarnos, porque ¿cuántos saben que estar en rebelión contra los planes de Dios es malo? Pero ¿cuántos no admitimos que estamos en rebelión contra el plan perfecto de Dios? Cuando yo no hago lo bueno, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Señor, pero yo no me meto con nadie. Sí, pero es que no solamente no estás para estar pasivo como un florero en la iglesia, estás para extender el reino. Entonces tenemos la instrucción, pero Dios llama a juicio a nuestro corazón y le dice, esto es contigo. Esto es contigo. Nos muestra, coloca el dedo sobre las íes y dice, mira, aquí dice que no te estás dejando guiar del Espíritu de Dios y no es el diablo que te esté volviendo la vida al revés. Esas son las consecuencias de tus acciones. No es que Dios no haya provisto, es que ha sido mal administrado, ha sido desordenado. Dios muestra, nos instruye, pero también nos muestra específicamente en qué fallamos y cuál es el camino. Seguimos. Te instruiré, te voy a mostrar el camino que debes de seguir. Mis hermanos, ayúdenme ustedes que son tan pilosos en este texto, en estos textos. Dios, ¿qué va a hacer? Instruir y ¿qué? Y mostrar. ¿Yo qué voy a hacer? Ahí hay un deber, debes. Yo debo seguir. Señor, yo soy el predicador, yo soy el pastor, yo soy el adorador, pero no me gusta adorar porque es que el culto es muy temprano. Vas a seguir siendo un adorador, pero no estás en obediencia. Porque yo debo de seguir mi instrucción y dejarme mostrar las cosas por el Espíritu Santo. Hay una parte en que yo debo ceder. Señor, muéstrame el camino y en él me voy a esforzar a seguir. Debo de seguir. Hay un plan a cumplir. Yo soy el hombre para cumplir. No es opcional, miren, desde todos los niveles. El discipulador, enséñele a las personas que guarden todas las cosas, no es opcional, esa es la función del discipulador. El que conoce al Señor, arrepienta de sus pecados para que vengan tiempos nuevos sobre su vida. Ese es el oficio a seguir. Eso es lo que yo debo hacer. Yo soy el pastor, punto. Señor, que estoy enfermo, mientras haya aliento en mí voy a hacer lo que me corresponde hacer. Yo soy el portero de la casa del Señor. Mientras haya aliento en mí, debo de seguir el camino que Él trazó para mí. No es opcional. No es opcional. Hay que madurar en esto. Y te daré consejos. Yo voy haciendo lo que me corresponde hacer y Él me va aconsejando. ¿Quién dice estas palabras? Aún en las noches tu espíritu me aconseja. Aconsejas mi espíritu. ¿Quién dijo las palabras? David me aconseja. Y cuando yo tomo consejo del Señor en su plan, en su propósito, ¿y qué dice ahí? ¿Usted cree que Dios no conoce sus necesidades? ¿Usted cree que Dios no tiene cuidado de ti? ¿Que se ha olvidado de ti? Es que esta es la última parte del proceso. Velaré por ti. Señor, súpleme, ayúdame, protégeme. Sí, pero es que debes de seguir el camino. O sea, no puedo tener las bendiciones del camino con la rebelión de mi corazón. Yo debo de seguir. Dejarme instruir, dejarme mostrar el camino. Debo seguir, recibir consejos y el Señor proveerá todo conforme sus riquezas en gloria. Bueno. En Romanos 8,
12 dice que los que son hijos de Dios se deben dejar guiar por el Espíritu de Dios. La iglesia es un cuerpo. En Romanos 12 al 14, ahí dentro de ese cuerpo yo me dejo guiar. En este caso yo soy el anciano, el pastor de la iglesia. Usted tiene un oficio y debe dejarse guiar del Espíritu Santo. Gozosos en la esperanza, es 1 Corintios 12:12, discúlpeme, Chequina. 1 Corintios 12:12. En este texto estamos, dice, porque así como en el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Más adelante el que sigue, Chequina, vamos hasta el 14. Dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros equipados con dones, instruidos, que Dios los guía y que Dios les suple. Además, el cuerpo no es un solo miembro. Aquí Pablo dice, hay dones para operar en el contexto del cuerpo de Cristo. Romanos 12, del 4 al 5, mire usted cómo lo dice. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma ¿qué? Función. ¿Qué es la función? Es la operación de los dones. O sea que la función va en función ¿a qué? A los dones que cada persona tenga. 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo, y todos miembros los unos de los otros. Sigue diciendo que cada uno, de acuerdo al don que tenga, tiene que ministrarlo. En 1 Corintios 12:27 dice, ustedes pues son un cuerpo en Cristo y miembros cada uno en particular. Cuando vemos otras traducciones dicen usted es un miembro, pero usted se debe a los otros miembros. Mire cómo lo dice Romanos 12, 4 y 5 en la PDT, por favor, Chequina. En la palabra de Dios para todos. Este es el mismo texto que leímos ahora. Mire cómo lo dice la PDT. Todos tenemos un cuerpo formado por muchas partes. Cada uno tiene una función distinta. Así pasa con nosotros. Somos muchos, pero todos formamos un solo cuerpo en nuestra relación con Cristo. Como parte de ese cuerpo, cada uno pertenece. Mis hermanos, si yo no me duelo por su condición, estoy muerto espiritualmente. No que el hermano hace cosas terribles, que es el pecador, que es el malote. Cada uno pertenece a los demás. Mis hermanos, su esposo, hay gente que uno viene y se queja del esposo y uno dice, hermana, esa es su cabeza. Sí, pero esa cabeza está loca. Pastor, discúlpeme, lo efusivo. Esa cabeza está loca. Sí, pero es tu cabeza. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán unos. Es que él es muy malo, pégate. Son malos los dos. Porque es que no hay diferencia entre el hombre y la mujer porque los dos son unos. Mis hijos están mal. Su casa, es su casa. Es su casa. Porque nosotros hacemos acepción y Dios no hace acepción de personas. Él ve familias completas. Cuando mi hijo le va bien y se sabe las tablas, ¿cuánto es 2 por 2, 4, 2 por 3, 6? Uy, saca el pecho el papá. Salió al papá. Pero cuando va y muerde al compañerito y le quita una oreja, le chuza la piel, igual de peleón a su mamá. Porque nosotros hacemos acepción de personas. Pero Dios dice, es una familia, es un hogar.
Y en ese hogar, en esa familia, nosotros besamos todo el cuerpo. Necesitamos que la iglesia se corrija, se arrepienta, deje la envidia, la contienda, la confrontación, tengamos vida espiritual todos. Porque si algún soldado está caído, una parte mía está caída, porque ¿qué dice al final del texto? Cada uno se perdona que necesita que alguien les tienda la mano. Voy un poquito más allí. Ninguno vive para sí mismo, dice Romanos 14:7. Ayúdeme con ese texto. Romanos 14:7. Dios constantemente me está instruyendo, me está mostrando el camino. Yo debo seguir el camino. Dios me va a proveer, pero ese mismo proceso que Dios está haciendo conmigo, lo está haciendo con el que está aquí al lado mío. Porque ninguno de nosotros vive para sí. Esto es la iglesia. Y ninguno, hermano, no hay operación de los dones fuera del contexto de la iglesia. Hay gente que está huyendo de la iglesia, está en contravía. Hermano mío, va a llevar más palo que una gata cocinera haciendo su voluntad. Pero si usted vuelve al orden de Dios, allí el Señor proveerá, porque dice, cuidaré de ti. Dice, ninguno vive para sí, sino que nos pertenecemos a los demás. Romanos 12, 4 al 5 ya lo vimos. Mire, hermanos, Romanos 12, 6 al 8, pero sé que no vamos a leerlo en la PDT, en la palabra de Dios para todos. Uy, está cortante esta niña. Me leyó la mente. Si uno tiene el don de profecía, ayúdenme. Bueno, listo, hasta ahí todo. Perfecto, ¿cierto? Fino, dicen por ahí. El que recibió el don de servir, espérate, ¿que se qué? Una cosa es que lo haga, otra cosa es que se dedique. ¿Qué implica esa palabra dedicarse? Me tengo que sacar el tiempo y hacerlo de manera intencional. Mis hermanos, hay gente que ayuda a los demás, dice, bueno, voy a ver qué me sobra. Y saca 3 monedas ocheadas y dice, mi hermano, para que se compre un pan. Otra cosa es que si tiene el don de dar, aparta como el que aparta algo para Dios y dice, voy a llevarle este mercado a mi hermano, porque es que eso está en mi corazón, pero es dedicado a hacerlo. Que se dedique, subráyelo por allá en su Biblia, si tiene esta versión. El que recibió el don de servir, ayúdenme. ¿Es opcional, pastor? Listo, vamos al siguiente. El que recibió el don de enseñar, ayúdenme. ¿Es opcional? Y usted supiera la cantidad de talentos que tienen ustedes para enseñar. Mi hermano, porque tiene el corazón del pastor. Mi hermana, usted está evadiendo. Deberíamos hacer una célula aquí en aquella casa. Y ustedes no están para que les lleven células a la casa, ustedes están para que ministren en otra célula y así se corrigen porque se van a dedicar. Mi hermano, ¿sabe por qué uno se cuida tanto? Porque hay gente que está escuchando y lo está viendo. Hebreos 12 dice, tenemos alrededor una nube de testigos. Entonces usted se cuida. ¿Por qué? Porque usted tiene que ser ejemplo de aquellos que van atrás. ¿Usted se imagina a alguien que haya estudiado derecho a capacidad de expresión que tiene? Tiene que dedicarse ¿a qué? A enseñar. Pero, ¿sabe cuál es el problema de nosotros? Que yo llevo 30 años en la iglesia y digo, ay, pero si el pastor me enseñara cómo predicar, o los dones del Espíritu Santo, o toda la doctrina, porque ahorita hay gente que estudia, y uno dice, venga hermano, no, pues es que me he leído 40 libros. Sí, pero es que lo elemental de la vida no lo estás haciendo. Corríjase, congréguese, perdone, hágalo elemental. Sí, pero es que yo sé mucho. Sí, pero no importa que conozca los secretos del tercer cielo si no es capaz de hacerlo elemental. El que sabe enseñar, el que tiene el don de enseñar, que sé que, ayúdeme, que se dedique a enseñar. Dígale al que tiene al lado, ay, que hablan. Ay, que hablan. Que se dedique a enseñar. Y el que recibió, ayúdeme en el 8. El don de animar. ¿Usted cree que esto es un don? ¿Cómo lo dice la Reina Valera? El que exhorta
En la exhortación. Y cuando yo busco en el diccionario qué es exhortación, dice que es implorar con respeto. Porque a mí me dicen exhórtelo, yo voy cogiendo la Biblia como un mazo pero eso no es exhortar, es implorar con respeto, decir, mira, la palabra de Dios dice esto, te animo a que sigas este camino, y si no lo sigues vas a llegar a tal lugar, pero no es el propósito de Dios, el propósito de Dios es este. El que anima a otros, ayúdenme, que se dedique. ¿Cuántos aquí tienen ese don de animar? Yo conozco gente que le levanta el ánimo al que sea. Yo conozco gente que es muy optimista, que siempre ve el vaso medio lleno, aunque no hayan sino 3 gotas. Yo conozco gente que tiene una fe que es capaz de ver más allá de las montañas, más allá de la enfermedad, más allá, y son capaces de animar, mejor dicho, lo que sea. Y si usted tiene el don de animar, ¿qué le dice la palabra de Dios en el texto? No es opcional. El uso de los dones no son opcionales. Si usted se montó en ese cuento de que yo pastor, yo sirvo cuando quiero y donde quiero, bájese de ese bus. No te vistas que no vas. Dice, dedíquese a qué, animarlos. El que recibió el don de dar, háganlo con el sincero deseo de ayudar. ¿Y quién es el que da? ¿El que tiene o el que no tiene? Y si Dios te proveyó, siempre va a haber otra persona menos favorecida que tú. ¿Ven? El que recibió el don de dirigir, lo mejor posible. Lo mejor posible, mi hermano, cuando usted toque dirigir el culto, hermano, madrugue, ayune, véngase con peínese ese bigote, con la mejor traje, haga lo mejor posible. Hágalo lo mejor posible. El que recibió el don de ser compasivo, hermano, mire, cuando usted vaya a ayudar, eso es un don. Cuando Dios le muestre la necesidad de su hermano, es un don de Dios. Dios da la carga, pero también da las fuerzas para llevarlas. Bueno, ya quiero ir terminando. La iglesia ordenada en el uso de los dones es una iglesia que tiende a la perfección. Y el uso de los dones son los movimientos y la función de la iglesia para avanzar. No es un ruido, no es un escándalo. Porque, mis hermanos, hay dones ministeriales, están los dones del Espíritu Santo, están los otros dones de servicio, pero todo esto no busca de que simplemente nosotros hagamos ruido, sino que realmente nos edifiquemos los unos a los otros. Esto es una operación sistemática. ¿Una operación sistemática qué es? Si ustedes se han dado cuenta, de pronto hay alguna hermana que está evangelizando. Esa hermana que está evangelizando y mi hermano, ellos reparten unos mensajes bíblicos en un caramelo. Sistemáticamente, si ellos tienen ese don, ese impulso de hacerlo, nosotros como iglesia le decimos, aquí está el material de apoyo, dice el hermano. Hágale. ¿Para qué? Para que ella ejerza el don, pero de pronto yo como pastor soy el que tengo que ejercer el don. Aquí están los tratados. Que los hermanos cantan acá. Si Dios me ha bendecido a mí, independiente de que yo sea el pastor, yo soy primero que todo el hermano Carlos, la primera ovejita que el Señor tiene aquí. Y el Señor me bendijo, me abrió la ventana de los cielos y derramó sobre mi bendición hasta que sobreabunde. Y el hermano está tocando con un piano que le faltan 8 teclas, parece una gallinita tocando porque llega un momento en que el piano le falta una tecla. Y siendo la casa de Dios, y si Dios me bendijo a mí, ¿qué me querrá decir el Señor? ¿Sí me hago entender? Señor, necesito la revelación a ver si tú me permites de comprar un piano. No, hermano. Señor, yo siento la necesidad de mi hermano. Dame la revelación a ver si yo soy el que debo bendecirlo, hermano. El que dé con generosidad. Cuando comienzan esos dones a moverse, el soldado del que les hablé, que tiene todas las herramientas, comienza a marchar ordenadamente. Y yo voy marchando, la iglesia va marchando. Y aquí yo como pastor voy marchando. Aquí al lado va mi hermano.
el que canta, va marchando. Sin yo hacerle así. ¿Por qué cantó tan feo? ¿Por qué no hizo como yo quería? No, simplemente yo voy marchando en mi línea, pastor. Aquí el adorador va marchando. El que le hace aseo a la iglesia va marchando. El que anima a los hermanos va marchando. Mira, a veces uno no necesita sino que le digan tú puedes. Dios está contigo y está de tu lado. Pero a veces el que anima sirve para desanimar y no para animar. El que desanima no está en este ejército. Es contrario, es tinieblas. Y si yo me mudo de bando, aún siendo hijo, voy a sufrir disciplina. Incline su rostro por un momento. Padre eterno y buen Dios, en el nombre de Cristo, yo te suplico que despiertes esos dones y en el orden de Dios, en el cuerpo de Dios, y que yo me dedique, Señor, a hacer lo que tú me has mandado hacer. Señor, ayúdame a aprovechar estos años que quedan, estos días, Señor, que quedan, estos minutos de vida que quedan. Permite colocar todo cuanto me has dado a los pies del Señorío de Cristo. Que si vivo, no vivo para mí, porque me pertenezco al cuerpo de Cristo y la operación de los dones son para edificación del cuerpo de Cristo. Permíteme ser obediente, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, imparte, Señor, esas convicciones que necesita tu casa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios me les bendiga. Nos vemos el miércoles en el estudio bíblico, el viernes en la oración y el domingo venga y congréguese como corresponde hacer. Dediquémonos a las cosas del Señor y Él tendrá cuidado de nosotros. Dios me lo bendiga, saludos en el amor del Señor. Si alguno de ustedes voluntariamente quiere ofrendar en esta iglesia, la Biblia dice, cada uno de como haya propuesto en su corazón, lo puede hacer allá en ese baulito que Dios ha dispuesto para tal fin. Dios me les bendiga. Vamos a dejar las sillas hoy